Yo lo que yo, Avanti. bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión, te pedimos que bendigas a Alejandro y sus actividades, a Julio y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a Mirta y sus actividades, también a Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, y a todos los que después van a ver este video. Te pedimos que derrames sobre todos nosotros todo tu amor, tu misericordia, y con atención escucharemos la palabra que hoy Alejandro nos va a decir. Amén. Amén. Bueno, ante todo, una alegría compartir con Julio, un nuevo participante del grupo, este encuentro y decirle a todos los que nos escuchan que esta reunión está abierta a los que quieran participar. Basta con que nos den un teléfono, un celular o un mail, les mandamos el link para que se conecten. Queremos compartir nuestra sed de Cristo, nuestro amor y nuestra búsqueda insaciable por la gracia divina. Después, en los comentarios pueden dejarnos algunos datos para poder enviarles el link. Lo mismo también le podemos enviar el texto de la charla que hoy voy a dar, que le puse como título Dios de detalles y de ciencia. Pero al final de cuentas vamos a ver que la visión de Dios es mucho más amplia y profunda, obviamente, que la nuestra, inclusive desde una dimensión completamente distinta. Bueno, pero lo que creo que Dios busca en todo caso, en todo momento, es nuestro corazón. Conocer nuestro corazón y que tengamos un corazón que le agrade. Esperemos que todo esto sea para la gloria de Dios y de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que todos los cristianos se sientan identificados. Nosotros no hacemos acepción de cristianos. Todo cristiano que siga a Cristo, que lee la palabra de Dios y que la tiene por su guía y lumbrera en su camino, es hermano nuestro. Bueno, voy a comenzar justamente como dice en el artículo que les envié, con la primera frase del Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Evidentemente Dios es nuestro pastor y el pastor es el que guía a las ovejas. Nosotros somos las ovejitas del Señor. Pero además es un pastor que se ocupa de llevarnos por verdes pastos, por lugares delicados y va a buscar siempre nuestro bien. El lugar donde nos guía el Señor, ¿dónde es? En la tierra. La tierra es el lugar donde vivimos y donde nos trajo el Señor, ¿no? Nos trajo a donde, a la tierra. El planeta donde vivimos, el único habitado en todo el sistema solar y prácticamente un punto en el espacio vacío. Eso ya de por sí es tremendo, ¿no? Yo cada vez que pienso en eso, me maravillo. Me maravillo porque realmente veo la gloria de Dios ya solo en eso. Sin embargo, tiene todo lo necesario y mucho más para que convivan los seres humanos, los animales y las plantas. Bueno, en Génesis 1.1 dice claramente, Dios creó los cielos y la tierra. O sea que Dios creó esta tierra y este cielo que vemos, lo creó Él, ¿no? Y si tenemos ahora para leer la palabra a mano, podemos compartir Génesis 1 del 6 al 8. Génesis 1 del 6 al 8. Génesis 1 del 6 al 8.
Y a usted le doy, Fernando, Génesis 1, 14 y 15, Yo hago entonces Génesis 1. del 6 al 8. En un principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y en el abismo de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Amén. Bueno, muy bien. Ahí lo que es interesante notar que en realidad el aire y el agua son fluidos. Justamente la separación es que Dios crea la atmósfera. La atmósfera, lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios puso el agua en la tierra y además creó la atmósfera. Es el único planeta, ¿no? No hay ningún planeta que tenga nuestra atmósfera, ¿no? Que sería el cielo y entonces, y la tierra, donde crecen distintas plantas y hay mares y océanos. Algo único en el universo conocido. Los mares y los océanos son algo único. Ahora lea usted, querido Fernando, Génesis 1, 14 y 15. Y dijo Dios, que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Amén. O sea que es increíble pero real. Tenemos una lámpara para el día y otra lamparita para la noche. Qué increíble, porque uno nunca se pone a pensar que en definitiva la luna es una lámpara que nos deja dormir tranquilo, a pesar de estar iluminando un poquito la Tierra, permite que la gente pueda dormir, o sea, y no perturba el sueño. En vez de día, la potencia de la luz del sol nos mantiene despiertos. Hay toda una, en ese hecho, hay toda una sabiduría divina. No es un mero amontonamiento de planetas o de cosas que ocurren, sino que hay sabiduría de Dios en cada cosa del universo, y vamos a ver también de lo que conforma nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿no? Además de esto, los océanos son un universo propio, ¿no? Justamente en Job, esto lo voy a leer yo, 41 del 1 al 5, dice, ¿acaso puedes pescar a Leviatán con anzuelo? ¿Puedes atarle la lengua con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga en la nariz y horadarle con gancho en la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia? ¿O que con palabras dulces te pedirá su libertad? ¿Crees que se comprometerá contigo? ¿Que será tu siervo para ti, para siempre? ¿Podrás jugar con él como con un ave y ponerle un lazo para que se diviertan tus hijas? El leviatán, digamos, sería algo similar a una ballena, ¿no? Lo que está diciendo Dios es que quién puede jugar con una ballena, ¿no? Ahora, el océano es un universo muchas veces desconocido para nosotros, que lógicamente vivimos en la superficie de la Tierra, pero los hombres lo han investigado mucho. Y en los océanos hay corales que lamentablemente por este tema de cambio climático están muy destruidos, pero esos corales alimentan y protegen a los peces, ¿no?
Y hay corrientes marinas, verdaderos ríos que recorren el mundo, estabilizando el clima, ¿eh? Y además, hasta distribuyen el alimento para las ballenas y todo. Es increíble todo el sistema alimenticio que tiene el océano para los mismos animales. Justamente hoy me contaba mi señora que debido a la sequía en Uruguay, muchos, eh, ahora me sale el nombre, eh, esta, bueno, muchos animales que migran desde el sur. Entonces yo estuve en Puerto Madryn. En Puerto Madryn hay focas y hay, ¿qué más hay, Fernando? Ballena. No, ballenas y también hay algo más chiquito, eso que parece torpe para Plancton, caminar, pero en Pingüino. el mar, ¿cómo? el Pingüino. plancton, No, pingüinos, focas, animales. Bueno, focas, El lobo pingüinos. marino. pingüinos, eso, los pingüinos. Los pingüinos se están muriendo justamente porque no hay peces para comer. Debido a la sequía, han muerto muchos pingüinos porque los pingüinos van desde el sur de Puerto Madryn a Brasil. En ese viaje se han encontrado que no hay comida y se han muerto muchos pingüinos. Ahora, observen la capacidad del pingüino, ¿no? Porque parece, uno lo ve el animal, no llega a medir medio metro, ¿no? Y sin embargo, va desde Puerto Madryn a Brasil. Ahora se han muerto lamentablemente por la sequía del Uruguay, ¿no? Muchos. Ahora, otra maravilla más de la naturaleza de los océanos. Y lo que decía, los corales es fantástico, es algo que el hombre ha destruido el 50% de los corales y es muy peligroso eso para todo lo que es la digamos, para todos los peces, para todos los animales que viven en el océano, ¿no? Este, y además, en la naturaleza, todo tiene un propósito. Nada ocurre por casualidad. Los rayos que, por ejemplo, caen con la lluvia generan oxígeno, ¿no? Y ayudan a quemar los bosques que están muy secos y a desechar cosas que no sirven. O sea, la naturaleza se regenera a sí misma. Y nosotros, como seres humanos, hemos perdido la capacidad de asombro frente a la naturaleza. Demasiado absorbidos por la tecnología. La tecnología nos ha dominado a tal punto que hemos dejado, no, por supuesto, lamentablemente, perdimos la capacidad de asombro y además nos hemos alejado de Dios, ¿no? Pero hay muchísimo por descubrir gracias a Dios, inclusive en el fondo de los océanos, que no se sabe, y en muchos otros lugares, ¿no? Océanos, cráteres, en fin, hay mucho para descubrir. Ahora Dios se ocupa de que a nadie le falte nada, ¿no? Entonces, a nadie le falta el alimento. Ahora, si gusta buscar Salmo 136, 25, Julio, Salmo 126, 35. Y usted, Fernando, busque el Salmo ¿Salmo cuánto? 136, 25. 136. Mire que soy medio sordo yo. Estamos iguales, no sea problema. Salmo 139, 1 en adelante, Fernando. Eh, Hola, Raúl. 136, Escúchame, estoy 1. en una reunión por Zoom. Te llamo luego, hasta luego. Chao. Después te llamo. Chao. 136, 1. Sí. 25, perdón. 25. 25. 136, 25.
el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre, ese salmo es hermoso. Les recomiendo que lo lean todos porque es un salmo hermoso. Bueno, acá comento que había una tierra de alces y lobos, ¿no? Y la gente estaba muy preocupada porque los lobos mataban a los alces. Entonces decidieron suprimir a los lobos. ¿Qué pasó? Resulta que los alces se reprodujeron tanto que se comían demasiado rápido las plantas y finalmente no había comida para nadie. Tuvieron que reintroducir los lobos para lograr el equilibrio. Y además los alces se estaban volviendo muy quietos. No había nada que los moviera. Cuando volvieron los lobos, empezaron a moverse los alces y a lograr el equilibrio entre los alces, los lobos y la naturaleza para que todos coman. Qué increíble, ¿no? La sabiduría de Dios, aún en cosas así, ¿no? O sea, en la naturaleza se ve la maravillosa sabiduría de Dios. A ver, Fernando, Salmo 139:1. ¿Qué dice? A ver, libérame, Señor, del hombre perverso, defendiéndome del hombre violento. Amén. Dios ve como pide él que lo asista en todas sus circunstancias. Siga, Fernando, siga un poco más. Siga. De los que en su corazón planean maldades y provocan discordia todo el día. Siga, siga. Afilan su lengua como la de una serpiente. En sus labios tienen veneno de víbora. Protégeme, Señor, de la mano del malvado. Defiéndeme del hombre violento y de los que planean derribarme. Los soberbios me ponen trampas, tienden una red bajo mis pies, y en mi sendero colocan lazos. A ver, espere un poquito, que ahora me parece... Espere, voy a hacer una cosa, porque me parece que con los salmos... no, en realidad, el 139 que tengo yo, no sé si es el 140 suyo. Dice, empieza así: Señor, tú me has examinado y me conoces. ¿Puede ser? Salmo, Este perdón, es el yo. tengo un lío acá. Salmo, ¿qué número ahora? El que yo tengo es 139. Empieza con... 139, 138 entre paréntesis. A ver, Señor, tú me examinas y me conoces. Ese, sí. ¿Sabes Ese. Pare cuando me ahí. siento ¿Usted, o me Julio, dónde levanto? lo tiene ese? Salmo 139, 138 entre paréntesis. ¿Cuál es Sí, usted, Julio? ¿Usted lo tiene? sí, también 130. Lo que pasa es que las dos Biblias me difieren en tiempo de verbo nada más, pero Está bien, está bien. No importa. Bueno, ahora, para ser un poco más breve, voy al punto y después seguimos. El punto es el 139, 139, 139:6. espéreme, acá, no. 139:16. Escuchen. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formara los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Eso ya con eso nos deja de cama, ¿no? El santo de David. 139:6. Fíjense lo que dice, maravilloso. Dice, con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formara los anotaste y no faltó uno solo de ellos.
Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo sabía el salmista la potencia de la gracia divina y del conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, por eso acá yo anoté, mi embrión vio tus ojos, mi embrión vio tus ojos. Porque con tus propios ojos viste mi embrión. Muy bien. La maravilla del cuerpo humano y otros seres vivos. Nosotros no pensamos en eso, ¿no? Yo a veces pienso, por ejemplo, hay un animal que todo el mundo le tiene cierto asco y a mí me maravilla que es el murciélago, ¿no? Que lo usaba Leonardo da Vinci, lo usaba para inventar los aviones, se inspiró en los murciélagos y en los pájaros. Ahora, el murciélago es increíble porque el murciélago tiene una capacidad, a pesar de ser ciego, de eludir todos los objetos que se le encuentran con un radar. Tiene un sistema de radar que envía una señal, la recibe y detecta todo lo que lo rodea. Y a una velocidad increíble. Y es un simple animalito, ¿no? Que tiene un radar. Un animalito, ¿no? Es de Con loco. sonido, sí, con sonido. Son sonidos, pero es un animalito, un animal que uno generalmente desprecia y si lo puede matar, lo mata, como si fuera una rata, prácticamente alada. Pero sin embargo, Leonardo da Vinci lo usó para inventar los aviones. Yo realmente no le tengo asco, me parece maravilloso. Bueno, Dios está en todo, y por eso digo, Dios es un Dios de detalles, detalles. Así como vio en lo íntimo que fue formado David, también él conoce lo que hay en nuestras rodillas, en nuestras articulaciones, que es ese líquido sinovial, que justamente se usa inclusive para hacer chalecos antibalas. Porque, ¿qué pasa? Cuando la bala llega a gran velocidad, la frena, mientras que si la persona se mueve lentamente puede tomar la forma del cuerpo. Es increíble, ¿no? Porque se llama un fluido no newtoniano, que significa si lo comprimimos muy rápido se endurece, como una piedra se pone. Por eso protege a la persona frente a la bala, ¿no? Y a mí, como le decía, me hace acordar al cinturón de seguridad. Y es blando a la compresión lenta, cuando uno lo comprime lentamente. A veces yo pienso esto haciendo una parábola, como hacía Jesús. Esto es como ciertas personas. Uno si quiere convencerlas de algo, tiene que hacerlo lentamente. Si lo quiere hacer muy rápido, se pone dura. En vez si lo hace con amor lentamente, la va convenciendo, ¿no? Y De lo sería que como la quiere. inercia en un auto. Usted quiere empujarlo, lo empuja a golpe y se frena. Si lo empuja Ah, despacito, exacto. También lo puede hacer al revés. Cuando uno tira de un papel, si tiene un objeto encima, el objeto se queda donde está. En vez de tira del papel despacito, lo acompaña el objeto del papel. Eso también. Bueno, es la inercia, exactamente. Es un Dios de detalles, es un Dios de detalles. el hecho, Ciencia, sí, ¿puedo interrumpirlo? El hecho de la materia en sí, el- que está formada por átomos, en realidad la materia está gobernada por cuatro fuerzas, ¿no? La gravitatoria, la electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil. Si no fuera por la gravitatoria, todo este claro. universo sería un despelote y la vida no podría ser. Si si fuera que la interacción electromagnética es la que es ¿cómo se llama? Y no es, digamos, a ver, 3 millones, no, 3 trillones de trillones con respecto a
a la gravitatoria. Fíjese qué diferencia hay entre dos electrones que se repelen y las gravitatorias, la diferencia que hay. Está probado que el núcleo también hay, se llama protones, pero ¿cómo no se repelen? Porque hay una fuerza que es mucho más fuerte que la interacción electromagnética, que es la interacción fuerte, que hace que se pegue un protón con otro protón para hacer el núcleo. Las relaciones de fuerza, que ahora precisamente no me acuerdo, pero si diferiese en una o dos unidades, la vida no podría existir, y menos la vida inteligente, Por por el eso hecho de son los procesos. todos detalles increíbles, increíbles. Si la distancia de la Tierra al Sol fuese, digamos, más, unos kilómetros más afuera, habría mucho frío, Sí. donde tendría que haber verano habría frío, y donde tendría que haber frío hay mucho más frío, o sea que no sería incompatible la vida. Y después está el fenómeno biológico, el fenómeno de la existencia humana. Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos conciencia, o digamos, una máquina computadora, por ejemplo, puede saber mucho con la inteligencia artificial, puede saber mucho, pero lo que no sabe es que sabe, no sabe que sabe, no tiene conciencia como nosotros que sabemos que sabemos, como decía Descartes, pienso, luego existo. Aparte, nosotros tenemos algo que hace que las cosas sean creativas, ¿no? Creamos música, hacemos poesía, todo eso está en otra dimensión que no es material. Claro. De tener el libre albedrío va contra la ley de causalidad física. La ley de causalidad dice que las mismas causas producen los mismos efectos en las mismas circunstancias. En cambio, el libre albedrío es una piedra que un día cae así y después se vaya a un costado. No puede ser. En cambio, el hombre puede hacer eso, cambia el pensamiento, decide otra cosa. Y por eso nosotros somos responsables de nosotros mismos. Si nosotros estuviésemos determinados por algo, no seríamos responsables, y si cometiéramos algún delito, podríamos decir, no, yo no soy sujeto de las circunstancias, yo no soy culpable, porque, Ese es un tema muy interesante. Bueno, te das muy cuenta, no hay, interesante, muy profundo, muy profundo. Bueno, este, Macanudo. Bueno, ahora ya creo que todo quedó claro el concepto de que Dios es un Dios de detalles asombrosos, pequeños y grandes. No solamente porque yo expuse que creó los cielos y la tierra y todo el universo, pero además creó al hombre. Pequeños detalles dentro de la rodilla del hombre, y como dice usted, dentro de un átomo, que es mucho más chico. Y ahora vamos a ver que aún a escalas más chicas puede trabajar Dios. El hombre es una creación de Dios. Y por lo tanto le dio una mujer y lo creó con necesidades y deseos que se completan en el conocimiento de la mujer y en el conocimiento de Dios mismo y aún de sí mismo. El conocimiento científico de la biología hace que el hombre sabio se acerque a Dios. El necio, por contrapartida, se aleja de Dios. Es tan maravillosa la naturaleza, los seres vivos y la existencia de vida, tan aislada del resto del universo, que esto es una cosa muy importante. Toda esta biología, toda esta biosfera, todo este sistema planetario está en la Tierra, pero estamos rodeados de un espacio vacío donde no hay prácticamente nada de todo esto. Ahora, vamos a ver, Fernando, Jeremías 29:11. Si lo quieren buscar, Jeremías 29:11 o si no, y Jeremías 31:14 también.
Pueden Yo buscar. el Bueno, 32, ya tiene 14. Jeremías 29:11, léalo. Yo tengo el 32, 14. No, 31:14. Ah, Jeremías 29:11, Fernando. 31, 14. 31, 3:1. Y el mío es 21, Jeremías 29:11. 29, 11. Sí. Porque solo yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, pues le daré un porvenir lleno de Amén. esperanza. Amén. Quiere decir que Dios tiene planes buenos para el hombre, planes para nuestra vida, planes de bien. Debemos creerle y tener fe y esperanza en él. Ahora, y este es uno de los puntos medulares de la charla de hoy. ¿Qué es el conocimiento? ¿Es una mera percepción de los sentidos? ¿Es un análisis de la realidad según nuestros conocimientos y saberes? ¿Es un verdadero conocimiento de nuestras necesidades y debilidades o potencialidades? ¿De aquello que nos hace falta? ¿De aquello que nos completa tanto física como espiritualmente? ¿Qué sabemos de nosotros mismos? ¿Hasta qué punto conocemos la realidad que nos rodea y aún a quienes nos rodean? Existe aún para la ciencia muchas otras formas de abordar la realidad. Por ejemplo, los virus. ¿Quién puede imaginar que algo que no podemos ver y es infinitamente pequeño controlaría a la humanidad? Evidentemente los virus en estos tiempos han controlado a la humanidad. Las distintas radiaciones de las cuales solo unas pocas percibimos. Usted hablaba del espectro electromagnético, pero percibimos una franja muy pequeña que es la luz, el resto no lo percibimos. Entonces, solo en Dios podemos conocer toda la verdad. Jeremías 31:14, Julio. Y busque Hechos 3:20, Fernando. Y satisfaré a los sacerdotes con abundancia, y mi pueblo se saciará de mi bien, dice el Señor. Amén. O sea que el que nos va a dar abundancia y bien es Dios. Y Él es el que conoce la verdad. Yo Hechos, leería Jeremías 33, 3. ¿cómo? Yo leería Léalo, léalo, Jeremías, léalo. no, Jeremías 33, 3. Porque ahí dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que Que tú no tú no conoces. sabes. Amén. Esa es la Jeremías Fundamental. 33. Es- Dicen que es el celular de Dios. exactamente. Pero justamente es el problema fundamental, que Él sabe todo lo que nosotros no sabemos. Por eso se llamar al celular de ese El celular 33. de Dios. Está bueno eso. Hechos 3:20, Fernando. ¿Lo encontró? Sí, Dele. llegarán así tiempos de consuelo de parte del Señor que les enviará de nuevo a Jesús, el Mesías, que les está destinado. Amén. A ver. Hechos Hechos 3:20. 3:20. Me parece que, a ver, 3:20. Ah, acá dice, y Dios haga venir sobre ustedes tiempo de alivio y les envía a Cristo Jesús que ya les fue anunciado. ¿Está bien, Fernando? Sí, está. Bueno, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado en los tiempos antiguos por medio de los santos profetas. Porque Moisés dijo,
el Señor su Dios le levantará un profeta de entre sus hermanos como me levantó a mí. Ustedes deben atender todo lo que él diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta en su maldad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que solo Dios puede conocer sus santos propósitos y planes para nuestra vida. Porque en ninguna mente humana cabe el hecho de la resurrección, por ejemplo. Y además, no solamente eso, sino que el hecho de la resurrección estaba 500 años antes previsto, ¿no? Ya está en el profeta Isaías, en la palabra de Isaías, el hecho de Cristo ya estaba planteado. Es más, cuando Dios le habla a Abraham, 5.000 años antes, o 4.000 o 3.000 años antes, ya de alguna manera estaba profetizando a Cristo, ¿vio? Cristo aparece en las Escrituras de muchas maneras, ¿no? En el desierto, cuando elevan la serpiente, ¿se acuerdan cuando Dios les manda la serpiente venenosa? Elevan la serpiente y que miraban esa serpiente y se curaban, que ese es el símbolo de la medicina, esa serpiente, ¿no? El símbolo de la medicina. Bueno, ese hecho es un hecho profético que está hablando de la cruz de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Eso no entra en la mente humana. 3.000 años antes de decir lo que va a pasar. A nosotros, por más que nos den de días de estudio y de conocimiento, no lo podemos ni imaginar. Por eso el profeta decía, cuando leíamos antes, que Dios sabía, desde que lo vio en el vientre de la madre, sabía todo lo que le iba a pasar en la vida. ¿Quién lo puede saber eso? Entonces, solo Dios puede conocer sus santos propósitos y planes para nuestra vida. ¿Quién como Él, que por generaciones profetiza y se cumple? Toda la crucifixión y muerte de Jesucristo fue profetizado por Isaías 500 años antes, más o menos. El conocimiento de Dios tiene otro vuelo, otra profundidad, otras características. Y hablando de Dios, mire quién apareció. Juan Carlos, ¿cómo estás, querido? Les ruego me disculpen, se dio esta situación. Hola Julio, hola Fernando, hola Alejandro, hola, ¿cómo les va? Sos un hombre muy ocupado y además con una familia numerosa. Sí, ya pasa que te exime de culpa y cargo. Tener una familia numerosa. Pasaron pasaron dos nietos que viven en Salta, vinieron de Brasil con la familia y tenían que tomar aquel avión mañana para ir a Salta, son de Salta, y que estuvieron unas pocas horas con nosotros y yo los acompañé, los fui a buscar y los llevé en auto y a la vuelta se me demoró, pensaba que iba a estar bueno, la verdad que lamento no haber estado desde el principio en esta reunión, pero bueno, ya la recuperaré, ya me informarán. Sí, ya la verás. Aprovecho lo que queda, Bueno. A vos no te presento a Julio porque ya lo conoces a Julio. Ya se lo presenté a Fernando. Qué alegría verlo a Julio acá, qué alegría. Sí, una alegría, ¿no? Bueno, para super resumirte la Por reunión que se llama la de hoy, el texto que le mandé, que vos lo recibiste también, se llama Dios de detalles y de ciencia. Con esto quiero decir que Dios aborda muchos detalles de nuestra vida, grandes y pequeños, con una perfección inigualable y con ciencia. O sea que podemos a través de la ciencia ver muchos aspectos de la verdad de Dios, pero la conclusión es que la capacidad y el conocimiento de Dios
es enorme, desborda cualquier posibilidad científica. Pero justamente lo que estaba diciendo justo cuando vos entraste. Te lo voy a repetir para vos para que entres bien en tema. Entonces, solo Dios puede conocer sus santos propósitos y planes para nuestra vida. ¿Quién como Él por generaciones profetiza y se cumple? Toda la crucifixión y muerte de Cristo fue profetizado en Isaías 500 años antes más o menos. Y muchas otras cosas más que sería largo de contar. El conocimiento de Dios tiene otro vuelo, otra profundidad, otras características imposible de abordar desde el humano. Y su poder y alcance es infinitamente superior al nuestro. Dios es omnisciente, todo lo sabe y siente y escudriña, y omnipotente, todo lo puede, y se mueve en nuestro espacio y tiempo y en el suyo lo eterno. O sea que Él se mueve en su propio espacio-tiempo. En el ámbito material y espiritual, lo espiritual humanamente no lo podemos percibir con nuestros sentidos si las fuerzas espirituales no lo desean. No pueden dejar señales materiales. Podemos desearlo, pero solo es Dios si Él lo revela para bien nuestro. O sea, el mundo espiritual lo conocemos por revelación, porque Dios de alguna manera lo revela. Hay muchas formas de revelación. Algún día podemos hacer una charla de la revelación. La revelación para mí abarca cosas espirituales, cosas materiales, cosas emocionales, cosas simples, cosas sumamente complejas. La revelación es todo un campo para charlar en otro momento. Entonces, pero Dios lo revela para bien nuestro. Jesús le decía a los discípulos, ustedes no entienden esta parábola, van a comprender los temas celestiales, como diciendo, no les puede dar la cabeza de comprender la potencia de lo celestial, ¿no? Entonces, al contrario, sin Dios, y este es el grave error del hombre común que no tiene a Dios, somos fácilmente seducidos por el mal y distinta concupiscencia. La concupiscencia son nuestros deseos que nos alejan de la voluntad de Dios y cometemos actos no gratos a Dios. Pero todos están de acuerdo que la concupiscencia no desaparece con el bautismo. Tanto cristianos católicos como evangélicos coinciden que esa es una lucha espiritual que debe librarse entre el nuevo hombre y el antiguo. Una lucha que debe seguir durante todo el tiempo de nuestra vida en la carne. ¿Por qué hablo del nuevo hombre? Bueno, porque sabemos que hemos sido creados conforme a la voluntad de Dios, nuevas criaturas, como dice en Efesios 2. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando conocimos a Cristo, somos nuevas criaturas, hemos nacido una nueva vida. Y justamente, ¿qué hizo Jesús? Nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados y nos hizo sentar en lugares celestiales junto a Cristo, ¿no? Junto a Cristo. Ahora, el verdadero conocimiento, entonces, como decía antes, la lucha ha de seguir durante todo el tiempo de nuestra vida en la carne. Por eso también la palabra dice que el que dice que no peca es Dios mentiroso, porque lamentablemente la carne peca. El verdadero conocimiento lo puede alcanzar el hombre solo si está con Dios, pues Dios lo guiará al mismo dentro de sus propósitos, no para satisfacer la curiosidad del hombre. Esto también es otra cosa muy importante, tanto en lo material como en lo espiritual, para perfeccionar su alma eterna. Y acá hay algo que también es parte del misterio. ¿Por qué tenemos que ser perfeccionados? No lo sabemos, solo Dios lo sabe, ¿no? Pues así como Dios le dio al hombre necesidades y deseos, Él también las tiene, pues hemos sido creados a su imagen y semejanza y deseados por Dios
desde la eternidad y hasta la eternidad. Deseado por Dios, qué interesante, ¿no? Solo en su presencia vamos a alcanzar aquello para lo cual fuimos creados, y yo ahora agregaría deseados. Hemos sido creados y deseados, pero solo en Dios lo vamos a alcanzar. Es la fuente de todos los deseos, el creador de todas las cosas que son necesarias, que no son necesarias en su justa medida. Ahora, Juan Carlos, te propongo que leas Hechos 4:2. Juan Carlos, buscá, ¿tenés la Biblia? Julio, Salmo 18:47. A ver, pruebe con el 18:47 o con el... ¿Cuál era? ¿Anterior o posterior, Fernando? El Salmo, ¿el anterior o posterior? El anterior, el 17. Claro, sí, correcto. Pruebe con los dos, porque por ahí nos toca el 18 o el 17. Pero usted creo que andaba bien conmigo, a ver. Salmo Salmo, me dijiste que cuando yo a mí. 18:47. Usted andaba bien conmigo. Salmo 18:47 podemos hacer. Igual yo lo tengo acá. Igual yo lo tengo. Si no lo encuentra, no tengo. 47. 47, sí. 47. El Dios Bueno, que venga mis agravios y somete. está bien, pero espere, es ese, pero espere. Primero le toca a Juan Carlos. Juan Carlos, Ah, Sí, Hechos 4:2. sí. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Bueno, justamente, ¿quién tiene semejante poder? Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Él puede hacer lo que hace. Eso es lo que tenemos que comprender claramente. Y ahora sí, Julio. Salmo 18:47. 47. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Me libra de mis enemigos y me eleva sobre mis adversarios. Amén. Quiere decir que Dios hace lo que quiere. Él resucita a los muertos, somete a mis enemigos, hace lo que Él quiere. Entonces, solo Dios puede hacer esto. ¿Hay algún mérito en nosotros mismos? El único mérito nuestro es el de reconocer nuestro corto vuelo y el vuelo eterno de nuestro glorioso Dios que se revela en las cosas sencillas de cada día, ¿no? Vaya paradoja, ¿no? Descubrámoslo y dejémonos llevar por su tierna y poderosa mano que nos guiará con amor a sus santos, puros y perfectos propósitos que no podemos anticipadamente comprender siempre. Si bien existe el libre albedrío, no nos dejemos engañar aún por nuestros sentidos y por las fuerzas espirituales que nos quieren apartar de él. Busquémoslo confiadamente y esperemos en él su misericordia. Desconfiemos de nuestros pensamientos si nos apartan de él o de su santa y perfecta voluntad. Agradezcamos cada día de vida en su regalo y un anticipo de la gloriosa eternidad junto a él. El libre albedrío, y esto es una cosa que puede resultar chocante o curiosa, puede ser perjudicial para nosotros si no estamos firmemente cimentados en Dios, pues nos lleva a creer que solo pensando o buscando o encontrando vamos a resolver nuestra vida y nos olvidamos del mundo espiritual. El mundo espiritual que es mucho más grande que este y que puede controlar todo nuestro ser para la gloria de Dios. O sea que nuestra mente limitada no ve los múltiples problemas del mundo espiritual
ni podemos cumplir con el santo propósito de Dios para nuestra vida, y aún más, nuestra genuina felicidad, quien si no Dios puede darnos la plena felicidad de estar en su camino. No se olviden que dice, por 7 caminos te bendeciré si andas en mis propósitos, pero por 7 caminos te maldeciré y no es así. O sea que Dios conoce nuestro camino y nos premia o nos castiga según nuestro camino, ¿no? Estemos atentos, abiertos y dispuestos a su tiempo cuando sea necesario. Dios nos mostrará su santa voluntad. Toda la gloria es para Él. A Dios lo que le importa sobre todo es nuestro corazón y que tengamos amor, ¿no? Amor es el elemento fundamental. Por eso en el juicio de las naciones, ¿se acuerdan del juicio de las naciones, Juan Carlos, Fernando? ¿Usted se acuerda, Julio, del juicio de las naciones? ¿El qué de las naciones? El juicio de las naciones. ¿Me podés alumbrar un poco? Bueno, el juicio de las naciones está en Mateo 25, perdón. Mateo 25 es muy interesante porque cuando yo me metí en ese tema, 25 que 25, ahora no me acuerdo exactamente, ahora le digo. Mateo 25, 31. Después le invito a que lo 30, lea. Yo cuando 31. leí ese tema, yo dije, El bueno, juicio divino. claro, cuando Dios juzga a las naciones, pensé, bueno, va a juzgarlos por los pecados, por las transgresiones, porque no anduvieron en su camino. Y lo que juzga en realidad Dios es ahí, lo que dice Dios, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve preso, me visitaste. Esos serán benditos. Y los que no lo hicieron serán malditos. O sea, lo que habla Dios ahí es del amor al prójimo. Y lo que dice claro la palabra de la regla de oro es hacer a los demás lo que quieren que los demás hagan con uno. Eso es lo fundamental para Dios. Que uno tenga cordura y trate de hacerle todo el bien a todos. Por eso dice Dios que tenemos que orar aún por nuestros enemigos. Amar amigos y enemigos, porque si no el mismo Dios dice, ¿qué hacen de más? Hasta los publicanos y pecadores hacen eso, que aman a los que los aman y odian a los que los odian. Bueno, eso también yo reconozco que hay que pedirle a Dios fuerza a través del Espíritu Santo para hacerlo. Pero ese es el centro de la voluntad de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo y seguir a Cristo. Y ahí está el camino nuestro, en seguirlo a Él. Pero todo lo que dije hoy se resume en que la mente de Dios, digamos, es totalmente inexplicable para nosotros. Nosotros simplemente podemos esperar que Él nos muestre. Si Él no nos muestra, tenemos que esperar y tener paciencia. Pero la mente de Dios es muy inexplicable. Y bueno, un poco, como decía Julio, si no tenemos que agarrar el teléfono a Dios y llamarlo. Clama a mí y yo te responderé, ¿no? Si tenemos muchos problemas, agarrar el Jeremías teléfono y 33, llamarlo. 3. Señor, no entiendo nada, ¿qué pasa? Podés hacer eso. Eso es la Como única. que Pero en no oración, pretendamos entenderlo. Tenemos que tener esa confianza en Él. Él está, Él nos va a sostener y Él nos va a acompañar cada día de nuestra vida. en la Bueno, oración que hicimos al principio, pedimos justamente eso. Y Él está aquí, nos está escuchando. amén, Ojo, nos está amén, escuchando, está al lado de cada uno de nosotros. amén, qué Eh, lindo, qué y nos lindo. está rodeando con su amor también. Amén, Cada qué uno lindo, de nosotros tiene el amor de Dios todo alrededor. qué lindo, qué lindo. Y bueno, esa es la clave, esa es la clave. ¿Qué La opina? clave es el amor de Dios. Bueno,
¿Quiere comentar algo más, Julio? Había muchas cosas, pero Bueno, y si no lo estudia, después lo comento no, otro no, día, que nos no, juntemos. en cada punto que estuvimos hablando, siempre se manifiesta el ser humano, Dios, el infinito, lo infinito, y el ser humano, lo finito. Claro. Sin embargo, nosotros tenemos, como simples humanos, acceso directo a Dios. Amén. Solo el hecho de haber aceptado a Jesucristo como único Salvador y Señor de nuestra vida, ya tenemos acceso directo. Tenemos el Espíritu Santo que, si lo tenemos en nuestro cuerpo, nos da convicción de pecado. ¿Cuántas veces el Pepe Grillo ese que tenía Pinocho, viste, que decía, no hagas esto, no hagas lo otro? Ese es el Espíritu Santo, el Pepe Grillo nuestro. A veces uno está viendo un programa de televisión y Cristo lo mirará, esto no. Cambia enseguida el canal porque no edifica. Hay un montón de cosas que, siendo Dios infinito, y uno dice infinito dividido 2, dividido 3, dividido 5, siempre es infinito. O sea que el Dios para mí es el Dios para mí, como el Dios para Juan Carlos, para Alejandro, para Fernando, perdón, y para Alejandro. Y para mí, el Dios lo tengo todo. Dios para mí lo tengo todo. Y la salvación, el hecho de sentirse que uno ha elegido la salvación por el hecho de haber aceptado a Jesús, y haber aceptado lo que pasó en la cruz, que no es fácil entender eso, porque en la cruz hubo un drama cósmico ahí, porque en la cruz estaba Cristo por un lado, que era el Hijo de Dios, y estaba Dios Padre de enfrente de él mirando a su Hijo, que había asumido todas las culpas de la humanidad. Ahí cada pecado tenía nuestro nombre, el tuyo, el mío, el de él, todos. Y él estaba asumiendo todo el pecado. Y Dios, si bien amaba a su hijo, no podía amar el pecado que estaba ahí. Y el pecador ese que estaba asumiendo todo el pecado, dice, se hizo pecado, él mismo se hizo pecado. Y Dios no podía amar. Por eso Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Dice al Padre. Era un diálogo entre el padre y el hijo, entre el odio y el fastidio del padre con el hijo, porque él había subido todos los pecados. Y aparte, como Dios, él estaba crucificado también junto con Jesús en la cruz. Es complicadísimo eso, Yo porque creo que por eso mismo digo, nuestra mente finita no puede comprender esas cosas a no, fondo. pero Podemos vos tener una ponete en lugar, descripción. hace, digamos, ¿cómo se llama? Una visión mística. Ponete en ese lugar, ponete en ese lugar al mediodía. Sí, yo entiendo, El- eso lo entiendo desde el punto de vista de una comprensión general, pero a fondo no lo podemos entender, porque además Dios conoce el futuro, conoce el pasado. Es incomprensible para nosotros que alguien sepa lo que va a pasar dentro de los 500 años. Es inexplicable. Aparte, Cristo murió y resucitó. Son poderes que escapan al nuestro no totalmente. escapa, no escapa si uno está mirando eso, no Pero usted escapa no, tanto. no puede resucitar a nadie, ni yo tampoco. Es un poder que no es mío, es de Dios. Entonces, yo puedo Escúchame, creerle, espera, yo lo creo, pero entenderlo no lo voy a entender. por eso te digo, pero si Dios Jesús le dio potestad a sus discípulos para que ellos hicieran eso que él hacía, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, que somos la continuación de hechos
del libro de Hechos, que nosotros somos los apóstoles de él, los discípulos de él en realidad. El libro de Hechos tiene una continuación en la humanidad que somos todos nosotros. Sí. ¿Te das cuenta? Y eso es eso, ir a la profundidad, el hecho de que una vez lo charlamos con Juan Carlos, que él, ese día cuando dijimos que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, como de alguien que tomó y ¡zoom! O sea que eso nos conectó directamente, la humanidad se conectó directamente con lo divino, se acabó esa separación entre lo sagrado y lo divino, se acabó, tenemos acceso directo a eso. Y En realidad, aparte, entre lo humano y lo divino. Lo sagrado y lo divino siempre estuvieron juntos. Lo no, sagrado, lo estaba sagrado de Dios estuvo con Dios. el lugar, como se llama santo, y el lugar santísimo, estaba separado eso. Ah, a eso se refiere, el lugar santo y el santísimo. Claro, Ah, claro. está. ¿Cómo? Juan Carlos, no se te Perdón, escucha. no, que te referías al templo. Claro, al templo. Claro, el clave Claro. y en el universo también está ese lugar. Ahí lo mencionan, no me acuerdo en qué parte de los evangelios también está el lugar santísimo, donde está Dios y Jesús a su diestra. Sí, eso en realidad lo que implica que además nuestra conexión con Dios es directa. O sea, a través del sacrificio de Cristo estamos conectados directamente con Dios. Por la fe, Y Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Estamos. claro, entonces, si uno piensa eso, y que nosotros estamos hechos, nuestra materia, que es polvo de estrellas, ¿no? Es polvo de estrellas, porque las estrellas explotaron y ahí salió el hierro, fósforo, calcio, zinc, todos los materiales de la tabla periódica. Nosotros formamos parte de todo eso y Jesús Jesús como verbo, eso lo decía Juan Carlos el otro día, como verbo, forma eso en el universo, forma el universo, el verbo, hecho el verbo. Y aparte, cuando se encarna en esa misma materia que él había creado. Por eso yo decía, fíjate que yo voy a volver a repetir porque estoy leyendo la encíclica Laudato Si, que es alabado sea, la concepción que tiene el Papa sobre la materia del universo, sobre la materia del universo y sobre la Tierra, sobre el lugar donde nosotros vivimos. ¿Te das cuenta? La santificación que tiene eso. Ya San Francisco de Asís decía hermano Luna, hermana Tierra, Hermano hermano Sol. Mosquito, sí, era todo hermano. Y uno dice que él tenía conciencia de eso, de lo que después, muchos años después, Francisco en esa encíclica va a hablar de lo mismo. Ya hablaba lo mismo muchos sacerdotes anteriores, como Taylor Chardin, Foff y todos esos, hablaban sobre ese tema, de la conciencia que de alguna manera, conciencia divina que está en el universo, que es Dios, esa conexión que uno tiene, porque uno cómo se conecta, digamos, cuando uno está orando y se conecta, o el Espíritu Santo se conecta con nosotros. Me acuerdo que una vez con Juan Carlos, él estaba diciendo en el grupo, narrando la última cena, y narrando la última cena, y todos estábamos ahí, y sentíamos que estábamos ahí en esa última cena.
¿Te das cuenta que nos transportamos allí, a ese lugar? ¿Y eso qué fue? Es el Espíritu Santo que estaba en todos nosotros. Él Claro, después al otro día, él dice, dio gracias a Dios por haber estado presente en esa reunión. ¿Te acordás, Juan Carlos? Porque se llenó del Espíritu Santo todo eso. Tu hija también comentó, todos los que estábamos ahí comentamos eso, que ese gozo que se siente, el sí, gozo del la Espíritu presencia de Santo, Dios. era la presencia de Dios. Claro Ustedes que es algo totalmente inexplicable, pero real. en el grupo, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? No, es Eh, reunión de grupo Emaús. casero de Fernando y Alejandro. Emaús, ¿por qué? Fíjate que ya es simbólico, pero tiene nada que ver con esto. Porque cuando los discípulos que iban a Emaús se encuentran con Jesús, y Jesús le dice, ¿por qué están tan tristes? Y no sabe lo que pasó, dice, venían con El un camino drama, de Maús, sí. sí, venían con un drama bárbaro los discípulos y qué sé yo, pero no lo reconocían a Dios. Y él empezó a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar, y después, bueno, eh, Jesús se fue. Y empiezan a hablar entre ellos. Pero que se nos apareció, ¿será Jesús? Y entonces le dice, y ese ardor en el corazón que teníamos, ¿de dónde vino? Si cada vez que él hablaba sentíamos que nuestro corazón ardía. Eso es algo que se siente cuando uno está en la presencia de Dios. Es hermoso, digamos, el hecho de estar este tema. En el Padre Nuestro está una parte que dice, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que Que no se nos puede dejes caer. caer en la tentación sería pecar. Claro. Cuando caigo en la tentación, peco. Y yo le estamos pidiendo a Dios que se haga cargo de nuestro libre albedrío. No quiero, en ese momento, no quiero mi libre albedrío, no quiero. Hacete cargo vos. Manejá mi coche. Hacete cargo vos. Y entonces te sentís un alivio, porque en ese momento que vos vas a pecar, se hace cargo él de ese pecado que posiblemente me estaba acosando. Me detengo porque hoy escuché un audio del Papa, un video del Papa, y era un reportaje que le hacían al Papa. El Papa decía, el mal no es algo simbólico, no, es una persona, es Satanás, así dijo, es Satanás. Y con Satanás no se puede conversar ni se puede negociar, porque él es mucho más inteligente que nosotros y nos va a envolver y estamos fritos. Tenemos que ponernos por eso la coraza, que está en el Evangelio, en los Evangelios, la coraza y la armadura de Dios, para que justamente con esa armadura podemos resistir al demonio. Pero si no, si empezamos a negociar con el diablo, estamos fritos. Amén, amén. Muchas Bueno, gracias, Julio. ¿Qué le pareció, Fernando? Bien, la verdad, interesantísimo, y yo la verdad quedaría con las últimas palabras que usted nos dijo, ¿no es cierto? Estemos atentos, abiertos y dispuestos a su tiempo, cuando sea necesario Dios nos mostrará su santa voluntad. Toda la gloria es para Él. Amén. amén. Amén, amén. Y a vos, Juan Carlos, a pesar de que viniste un ratito, Y yo participé sobre el final. Me ¿qué parece tenés? bien todo ¿Algo lo... para agregar? No, Bueno, después lo estoy... lees y nos comentás el próximo. La próxima reunión, ¿a quién le toca? ¿A usted, Fernando, o a usted? A mí. Bueno. Después a Juan Carlos, porque nos vamos rotando, Julio. Algún día le va a Ah. tocar a usted. Así que cuando guste,
No hay problema, lo escuchamos. Acá escuchamos a todos. Mientras venga como viene usted con el corazón abierto para Dios, para honrarlo y para bendecirlo, lo vamos a escuchar con gusto. Bueno, yo quiero demorar, trato de mantener el horario. Si bien hoy lo corrimos, hasta las 9 menos cuarto, trato de mantener el horario que pongo en la invitación. Ya van a ser las 9 menos 5. No sé si no hay más nada para agregar importante, lo podemos seguir el próximo viernes. Fernando, entonces a las 7, ¿podrás estar, Juan Carlos, el viernes? Pues, Sí, ¿y sí, usted, sí, Julio, también? Por ahí sí. podemos contar con Mirta también, ojalá que esté bien. Le ruego que oren por Mirta, porque tiene